Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias y todo lo que nos encanta del mundo del entretenimiento. Y bueno, hoy tenemos un tema jugoso, un tema que está dando mucho de qué hablar, y es que... prepárense porque la madre de Can Yaman ha soltado la bomba. Sí, como lo escuchan. El título lo dice todo, bomba, la madre de Can Yaman revela quiere un hijo ya. ¡Guau! ¿Verdad que suena interesante? Pues quédense conmigo porque les voy a contar todos los detalles, qué es lo que ha dicho exactamente la mamá de nuestro querido Can, y por supuesto, qué repercusiones podría tener esto. Vamos a analizarlo todo con lupa, como siempre, con mi toque personal y con todo el cariño que le tengo a este canal y a ustedes. Antes de empezar con el chisme, quiero pedirles un favorcito, si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Es súper importante. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y estarán al tanto de todas las novedades del mundo de las celebridades, de las series turcas y de todo lo que nos apasiona. Y si ya son suscriptores, muchísimas gracias por el apoyo. Me encanta leer sus comentarios y saber que disfrutan de lo que hago. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este notición. Bueno, para los que no lo sepan, Can Yaman es uno de los actores turcos más famosos y queridos a nivel mundial. Con su carisma, su talento y, por qué no decirlo, su atractivo físico, ha conquistado los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Lo hemos visto protagonizar exitosas series como Erkencikus, Pájaro Soñador, Dolunay, Luna Llena, Bay Jane, Señor Equivocado, y más recientemente Sandokan, y cada uno de sus proyectos es un éxito rotundo. Es una estrella en toda la extensión de la palabra. Y ahora, su vida privada está en el centro de la atención una vez más, gracias a las recientes declaraciones de su madre. Resulta que en una entrevista reciente, la madre de Can Yaman, que se llama Gülden Yaman, habló abiertamente sobre sus deseos de ser abuela. Sí, escucharon bien. Gülden está ansiosa por tener nietos y, al parecer, no tiene ningún problema en decirlo públicamente. Las declaraciones fueron bastante claras y directas, lo que generó una gran conmoción entre los fans y los medios de comunicación. Según los informes y las traducciones de la entrevista, Gülden expresó su anhelo de que su hijo forme una familia y le dé nietos. Dijo algo así como, quiero un nieto, ya. Can es un hombre maravilloso y merece tener su propia familia. Me encantaría ser abuela, es mi mayor deseo, imaginen la presión. Aunque por supuesto es el deseo de cualquier madre, pero decirlo tan abiertamente y además, en el contexto de la fama de Can, es un tema muy comentado. La noticia rápidamente se viralizó en redes sociales, y los comentarios y reacciones no se hicieron esperar. Muchos fans expresaron su sorpresa y especularon sobre la situación sentimental de Can. ¿Estará soltero? ¿Tendrá novia en secreto? ¿Estará pensando en sentar cabeza pronto? Son algunas de las preguntas que inundaron las redes sociales. Algunos comentarios incluso bromeaban sobre cómo Gülden podría estar buscando activamente una nuera perfecta, y hasta organizando citas a ciegas para su famoso hijo. ¿Pero por qué es tan importante esta declaración? Bueno, en primer lugar, porque viene de la madre de Can. La opinión de la familia, especialmente de la madre, suele ser muy relevante en la cultura turca. En Turquía, la familia juega un papel central en la vida de las personas, y las opiniones de los padres y otros miembros de la familia son a menudo tomadas en cuenta en decisiones importantes, incluyendo las relacionadas con el matrimonio y la formación de una familia. Las madres, en particular, suelen tener una gran influencia en la vida de sus hijos, y sus deseos son a menudo considerados con mucho respeto. Además, Can es un hombre muy reservado con su vida personal, y no suele hablar mucho sobre sus relaciones. Siempre ha sido muy cuidadoso en proteger su privacidad, y rara vez comparte detalles sobre su vida amorosa. Esto ha generado aún más curiosidad por parte de sus fans, quienes están constantemente buscando pistas sobre su estado sentimental. Por eso, las declaraciones de su madre abren un abanico de posibilidades y generan mucha curiosidad. Es como si de repente tuviéramos una ventana abierta a un lado de Can que normalmente permanece cerrado. También es importante recordar que Can Yaman tiene 34 años. Es un hombre adulto con una exitosa carrera y, como mencioné, muy querido por sus fans. En muchos países, y Turquía no es la excepción, a esta edad ya se considera que un hombre está en la etapa de formar una familia,
de sentar cabeza y de tener hijos. La sociedad turca en general valora mucho el matrimonio y la familia, y existe una presión social implícita para que las personas se casen y tengan hijos, especialmente a cierta edad. Esta presión puede ser aún mayor para las celebridades, quienes a menudo son objeto de expectativas y escrutinio público. Es importante señalar que aunque la edad es un factor importante, la decisión final sobre cuándo y cómo formar una familia siempre es personal. Cada individuo tiene su propio ritmo y sus propias circunstancias. Sin embargo, la presión social, combinada con la presión familiar, puede ser significativa y puede influir en las decisiones de una persona, incluso si no son las decisiones que tomarían de forma natural. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esta declaración para Khan? Pues, en primer lugar, genera mucha especulación y expectativa por parte de sus fans y de los medios. Cada movimiento que haga, cada salida pública, cada foto en redes sociales, será analizada con lupa en busca de pistas sobre su situación sentimental. Los medios de comunicación y los blogs de chismes ya están en alerta máxima, listos para informar sobre cualquier posible novedad en la vida amorosa de Khan. Además, podría aumentar la presión sobre Khan para que formalice una relación y forme una familia. Aunque, por supuesto, la decisión final siempre será suya. Nadie puede obligarlo a hacer algo que no quiere, ni a casarse, ni a tener hijos. Pero es innegable que la presión mediática y familiar, en ocasiones, puede ser intensa. Los fans, por ejemplo, podrían empezar a emparejarlo con otras actrices o celebridades, alimentando aún más la especulación y la presión. También es posible que esta declaración de su madre influya en las decisiones que tome Khan en el futuro. Podría ser que, si está en una relación, decida hacerlo público más pronto de lo que tenía previsto. O si está soltero, podría estar más abierto a conocer a alguien y a iniciar una relación seria. Incluso podría decidir dar un paso más y comprometerse a encontrar a la persona adecuada, aunque eso signifique cambiar un poco su estilo de vida reservado. Y por último, la madre de Khan podría estar jugando un papel un poco más activo en la búsqueda de una nuera. No sería la primera vez que vemos a una madre de celebridad intentando emparejar a su hijo. Tal vez Gulden ya tenga en mente a alguna candidata ideal. O tal vez simplemente está expresando su deseo de que Khan encuentre la felicidad y forme una familia. La tradición turca de involucrar a la familia en la búsqueda de pareja es muy común, y no sería sorprendente que Gulden estuviera dispuesta a tomar un papel más activo, aunque sea discretamente. En definitiva, las declaraciones de la madre de Khan Yaman han generado un gran revuelo en el mundo del entretenimiento. Han abierto un debate sobre la vida personal del actor, la presión familiar y la expectativa de los fans. Y por supuesto han despertado la curiosidad de todos nosotros, que seguimos de cerca cada paso que da este talentoso actor. La combinación de su fama, su atractivo y la abierta expresión de los deseos de su madre ha creado una tormenta perfecta de interés mediático. Ahora, quiero compartir con ustedes algunas de mis reflexiones personales sobre este tema. Como fan de Khan Yaman, me parece comprensible que su madre exprese su deseo de ser abuela. Es un sentimiento natural y humano. Las madres, por lo general, tienen un instinto protector y quieren ver a sus hijos felices y realizados. La idea de tener nietos es algo que muchas madres esperan con ansias. La conexión entre abuelos y nietos es algo muy especial, y es comprensible que Gulden anhele experimentar esa conexión. Pero también creo que es importante respetar la privacidad de Khan y no presionarlo para que tome decisiones que no son suyas. Al final, lo importante es que él sea feliz, que esté contento con su vida y que tome las decisiones que considere correctas para él. Khan es un adulto independiente y tiene el derecho de elegir su propio camino, sin importar las expectativas sociales o familiares. Y por otro lado, siempre es interesante ver cómo la vida de las celebridades se mezcla con la vida familiar. Nos hace recordar que a pesar de la fama y el éxito, son personas comunes y corrientes, con anhelos, deseos y preocupaciones similares a los nuestros. Las celebridades, aunque vivan vidas diferentes y tengan acceso a experiencias únicas, también experimentan las mismas emociones, los mismos miedos y las mismas alegrías que todos nosotros. Es fácil olvidar que detrás de la imagen pública, hay una persona real con sus propios sentimientos y necesidades. Ver cómo las celebridades lidian con las expectativas familiares y sociales nos recuerda que la vida de una persona famosa no siempre es tan glamurosa como parece. Así que, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que la madre de Khan está siendo muy directa? ¿Creen que Khan está listo para formar una familia?
Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan ustedes sobre el tema. ¿Creen que la presión mediática es demasiado fuerte? ¿Creen que Khan debería ignorar las expectativas y vivir su vida a su manera? ¿Tienen alguna actriz en mente que podría ser la candidata perfecta para ser su pareja? Cuéntenme todo. Y por supuesto, estaré leyendo todos sus mensajes y respondiéndolos en la medida de lo posible. Hemos llegado al final de este vídeo, pero antes de despedirnos, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado sobre las recientes declaraciones de la madre de Khan Yaman, que reveló su deseo de que su hijo forme una familia y le dé nietos. Hemos analizado las implicaciones de estas declaraciones, la presión familiar, las expectativas de los fans y cómo todo esto podría influir en la vida personal de Khan. También hemos reflexionado sobre el papel de las madres en la vida de las celebridades y sobre la importancia de respetar la privacidad de las personas famosas. Hemos visto cómo la fama puede ser un arma de doble filo, por un lado abriendo puertas a oportunidades increíbles, pero por otro, exponiendo la vida personal de una persona a un escrutinio constante. Hemos discutido la importancia de la cultura turca y cómo la familia influye en la vida de sus miembros, especialmente en decisiones importantes como el matrimonio y la paternidad. Y por supuesto hemos hablado sobre el deseo de Gulden Yaman de ser abuela, algo que es comprensible y que refleja el anhelo natural de una madre por la felicidad de su hijo. Es importante recordar que al final, la vida de Khan Yaman es suya, y él tiene el derecho de vivirla como mejor le parezca. La presión mediática y familiar puede ser intensa, pero es fundamental que él tome sus propias decisiones y siga su propio corazón. Y ahora, quiero agradecerles a todos ustedes por ver este vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por su participación activa en la comunidad del canal. Me encanta saber que disfrutan de mis vídeos y que compartimos la misma pasión por el mundo del entretenimiento. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan ustedes sobre el tema. Sus opiniones son importantes para mí, y siempre valoro sus diferentes perspectivas. Y si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Los comentarios de ustedes no solo me animan a seguir creando contenido, sino que también crean una comunidad donde podemos discutir, analizar y compartir nuestras opiniones sobre los temas que nos apasionan. Me encanta leer sus teorías, sus predicciones y sus ideas. No duden en compartir todo lo que se les ocurra. Antes de que me vaya, quiero recordarles que estén atentos a mis redes sociales, donde siempre comparto información adicional, fotos y vídeos detrás de cámaras. También pueden seguirme en mis otras plataformas para estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento. Los espero por allá. Y antes de irme, quiero mandarles un saludo especial a todos los que me siguen desde Turquía. Sé que muchos de ustedes son grandes fans de Khan Yaman, y me emociona saber que mi canal puede conectar a personas de todo el mundo que comparten la misma pasión por las series turcas y sus estrellas. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, chao, chao.